Estamos de regreso en Teleforo para iniciar este análisis sobre el tema de hoy, la ciberguerra, el ciberespionaje, los ataques informáticos. Antes de comenzar y agradecer a Luigino Bracci y Kenny Osa por estar, quisiera comentar brevemente, y si podemos, los primeros resultados de las decisiones tomadas ayer por el presidente de la República en esta nueva ofensiva económica. Hoy se descubrió, al menos en uno de los puntos en Puerto Cayo, una estafa por más de 10 millones de dólares. Un mecanismo que consiste en solicitar dólares a Cadivi por un monto gigantesco, traer chatarra y dejar los contenedores abandonados. Eso fue lo que se descubrió hoy. El porcentaje, el valor de lo que se descubrió hoy era menos del 10% de todo lo que se solicitó a Cadivi. Una estafa, un hecho muy grave que ha sido descubierto. Es la primera acción de este conjunto de acciones con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el órgano superior de defensa popular de la economía y con el pueblo venezolano en esta ofensiva económica. Así que bueno, contamos con la responsabilidad de informar y de alertar a nuestro pueblo que siga apoyando estas acciones que se van a incrementar en los próximos días para la defensa de nuestro país y que no está desligado del tema que vamos a hablar hoy. Buenas noches, Luigino, Kenny. Buenas noches. Gracias, por fin logré que Luigino viniera a Teleforo, tengo como 3 años invitando. Ok, rapidito, vamos. La ciberguerra, ¿qué es eso? ¿Está pasando, no está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se conceptualiza en palabras que la gente pueda entender? Sí, yo creo que la ciberguerra es un concepto que se viene manejando desde hace mucho tiempo, pero que ahora recientemente con los últimos sucesos, con las últimas evidencias, las últimas pruebas de espionaje real que la gente puede constatar por medio de todas las cosas que han salido, la aparición de Wikileaks, ahora recientemente Edward Snowden, ha, digamos, montado el tema sobre la palestra a tal punto de que, bueno, el ciudadano común del día a día se pregunta en este momento si existe eso de la ciberguerra, el tema del espionaje, y bueno, comienza a preguntarse ese tema. Pero es algo que lleva muchísimos años tratándose, pues, desde evidentemente la estrategia de dominio del imperio norteamericano, que de algún modo necesita tener en ese afán de control, pues tener el control precisamente de las comunicaciones, ¿no? Sí, y el hecho de que cada día todo lo que es nuestras industrias están cada vez más informatizadas, ¿no? Cada día todo tipo de empresas requiere de computadoras para lo que es automatizarse, para funcionar mejor. Y bueno, justamente el imperio, que casualmente es el que ha estado creando estas mismas tecnologías y el que las conoce muy bien, las ha estado utilizando también muchas veces para sabotear, como ha sido el caso del famoso virus Stuxnet y Flame, en el caso de centrales nucleares de Irán. Allí ya no estamos hablando, de repente alguien cree que esto de la ciberguerra es un término muy banalizado y a veces también nosotros mismos tendemos muchas veces a banalizarlo un poco, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un virus que se infiltra en una central nuclear y el objetivo era que esa central nuclear fallara, explotara y hubieran miles de muertos y centenares de miles de personas afectadas, oye, ya estamos hablando de consecuencias iguales a peores o peores que los de una guerra convencional, pues. O sea que no tendría la necesidad de llevar el ejército físico para destruir un país, ¿no? Podrías hacer colapsar un país, yo me imagino en Venezuela las represas, la industria petrolera, y todas las industrias que hoy porque la gente se crea una serie de mitologías también, porque esto se maneja en series de televisión, en el cine, entonces la gente tiende a creer que como eso está ficcionado, eso no está pasando. Pero ¿qué casos, por ejemplo, en esto que sucedió recientemente aquí en Venezuela, que es un hecho, uno no es experto en la materia y uno se pregunta, bueno, sucedió, uno vio los efectos de lo que pasó, pero uno no sabe si eso fue intencional o no. ¿Cómo saber cuándo se está produciendo? Porque en el caso de una central nuclear es obvio, ¿no? Si estalla se sabe. Pero en el caso de los ciudadanos que están preocupados por la privacidad de sus mensajes, ¿cómo saber si estas cosas están siendo dirigidas o no? Bueno, creo que nosotros hemos entrado en una etapa de hacer o crear mucha conciencia sobre el tema del uso de las tecnologías. Creo que desde que apareció, digamos, este boom tecnológico en nuestro país, hemos sido muy usuarios en el sentido de estar quizás adormecidos por las bondades de la tecnología, pero sin ir un poco más allá y analizar el trasfondo, quién desarrolla esa tecnología, cómo implementa esa tecnología, cómo maneja mis datos personales esa tecnología. Entonces, bueno, siempre nos quedamos en el hecho de comprar una marca al que me ofrezca mayores bondades, pero no ahondamos en esos elementos técnicos. Y es importantísimo entender que eso
es quizás incluso la estrategia de estos grandes monopolios tecnológicos. De hecho, nosotros siempre cuestionamos desde el movimiento de software libre que con todos estos elementos tecnológicos nunca se hizo una especie de consulta popular a la ciudadanía, de ver cómo iban a ser esas reglas de entendimiento entre la tecnología y el usuario final. Nunca se nos preguntó eso, simplemente el dueño del medio de producción, que son estas transnacionales, sacaban este medio tecnológico, que por cierto, en la inmensa mayoría de los casos son tecnologías privativas, que ni siquiera tenemos acceso ni como ciudadanos, ni como gobierno, ni como otras empresas incluso del mercado, acceder al modo en cual operan esas tecnologías. Entonces, bueno, ahí está, digamos, la gran trampa y por la cual nos mantienen como usuarios subyugados a ese modo, a esas formas en las cuales ellos establecen ese tema, pues. Se podría decir que somos unos analfabetas digitales, es decir, estamos acostumbrados a consumir, pero en Venezuela no manejamos en profundidad el tema tecnológico. Tal vez no analfabetas digitales, que es un término un poco fuerte, pero más bien nos acostumbraban a ser los usuarios. Ellos crean las tecnologías, ellos son los que, digamos, las fabrican, las producen en masa, y nos acostumbraban a que nosotros simple y llanamente las sacamos del estuche, las aprendemos a utilizar y las usamos, pues, ¿no? Los que podamos comprarlas, ¿no? Porque también hay que ver que se nos están ofreciendo tecnologías que son vendidas a los precios del mal llamado primer mundo, pues, es decir, celulares que cuestan $400 se nos ofrecen aquí a nosotros en los países, digamos, del sur, se nos están ofreciendo el mismo precio o a los precios muy superiores que los puede comprar una persona del primer mundo, y se terminan acentuando las diferencias, digamos, las diferencias que pueden haber entre las clases sociales, ¿no? Se convierten en símbolos de estatus. Yo quiero insistir en el tema de la definición de la ciberguerra, y creo que veamos ahí un micro toma de algunas definiciones que están por allí, porque para volver al tema, la ciberguerra lo hacen los gobiernos, lo hacen los militares, lo pueden hacer los activistas también, es decir, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los actores en toda guerra? Hay bandos, o hay mercenarios que también participan en la guerra. Entonces vamos a ver brevemente esta cápsula de algunas definiciones de qué es lo que es la ciberguerra para seguir tratando de comprender este tema. En la actualidad, más de 2.400 millones de personas están conectadas a Internet. En 2 años serán 2.700 millones. El crecimiento del flujo de datos, de personas, gobiernos y empresas es exponencial. Aunque todavía 2/3 de la población mundial no tiene acceso a las redes informáticas, el mundo virtual se ha convertido en el espacio de desarrollo de un nuevo tipo de conflicto por el control del planeta, las guerras informáticas. Hoy, las grandes corporaciones y los centros políticos de control mundial han combinado esta acción con la dosis necesaria de conocimiento y estrategia militar, generando así una nueva forma de guerra, la ciberguerra. Pero, ¿sabe usted qué es una ciberguerra? Las Naciones Unidas lo define como el uso de computadoras o medios digitales por un gobierno, sea con conocimiento explícito de aprobación o no, contra otro Estado o propiedad privada dentro de otro Estado, incluyendo accesos intencionales, intercepción de datos o daño a infraestructura digital. Para Richard Clark, especialista en ciberguerras, son acciones de un Estado-nación para penetrar las redes y computadoras de otra nación con el propósito de causar daño o interrupción. Esta nueva forma de guerra se aplica militarmente en 2 escenarios: el plano físico natural y el plano artificial o ciberespacio, que incluye el control de las autopistas de la información y del espacio físico sobre el cual corren las nuevas vías de comunicación. Aunque el diccionario de la Real Academia Española define el ciberespacio como el ámbito artificial creado por medios informáticos y el activista John Perry Barlow como espacio virtual de interacción, en el año 2010, William J. Lynn, secretario de Defensa de Estados Unidos, lo declaró como nuevo espacio de dominio en la guerra, donde las operaciones militares serán tan críticas como en tierra, mar, aire y espacio.
¿Cómo se manifiesta la ciberguerra? Cada vez, con más frecuencia, los azotes de la ciberguerra se ven reflejados en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. Población, instituciones, bancos, fábricas e industrias, represas, bases de datos, servicios y hasta centrales nucleares son afectadas por lo que denominan el ciberataque. Descubierto un virus que espía transacciones bancarias. Se llama Gauss y ha sido detectado por el Kaspersky Lab, una empresa de software con sede en Moscú. El programa de espionaje ha infectado hasta 2.500 ordenadores en Oriente Medio. Todos y todas estamos inmersos en esta nueva confrontación global. La ciberguerra es la continuación de la guerra en un nuevo escenario, el ciberespacio. Estamos de regreso en Teleforo para iniciar este análisis sobre el tema de hoy, la ciberguerra, el ciberespionaje, los ataques informáticos. Antes de comenzar y agradecer a Luigino Bracci y Kenny Osa por estar, quisiera comentar brevemente, y si podemos, los primeros resultados de las decisiones tomadas ayer por el presidente de la República en esta nueva ofensiva económica. Hoy se descubrió, al menos en uno de los puntos en Puerto Cayo, una estafa por más de 10 millones de dólares. Un mecanismo que consiste en solicitar dólares a Cadivi por un monto bolivariana con el órgano superior de defensa popular de la economía y con el pueblo venezolano en esta ofensiva económica. Así que bueno, contamos con la responsabilidad de informar y de alertar a nuestro pueblo que siga apoyando estas acciones que se van a incrementar en los próximos días para la defensa de nuestro país y que no está desligado del tema que vamos a hablar. Gigantesco, traer chatarra y dejar los contenedores abandonados. Eso fue lo que se descubrió hoy. El porcentaje, el valor de lo que se descubrió hoy era menos del 10% de todo lo que se solicitó acá. Una estafa, un hecho muy grave que ha sido descubierto. Es la primera acción de este conjunto de acciones con la Fuerza Armada Nacional hoy. Buenas noches, Luigino, Kenny. Buenas noches. Gracias, por fin logré que Luigino viniera a Teleforo. Tengo como 3 años invitando. Ok, rapidito, vamos. La ciberguerra, ¿qué es eso? ¿Está pasando, no está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se conceptualiza?